Buenas noches, viajero del tiempo. ¿Estás listo para cerrar los ojos y abrir la puerta a una historia que no es un cuento, sino un susurro real de un pasado que aún duele? Si te gusta dormir escuchando las voces de aquellos que ya no están, pero cuya sangre escribió capítulos enteros en la historia, este es tu lugar. Suscríbete al canal, déjanos tu like y prepárate para dejarte arrullar por una verdad disfrazada de tragedia. Hoy te contaré sobre una princesa obligada a casarse con el verdugo de su propia familia. Su nombre fue Ana de Bretaña, y su historia, aunque adornada por coronas y vestidos, huele más a hierro, encierro y renuncia. En un rincón occidental de lo que hoy llamamos Francia, cuando el mapa aún se dibujaba con espadas y tratados secretos, existía un pequeño pero orgulloso ducado, Bretaña. Tierra de marineros, mitos celtas y una identidad feroz que no deseaba doblarse ante ningún rey, ni siquiera ante la corona francesa. Allí nació, en 1477, Ana de Bretaña, y aunque su cuna fue de seda, su destino sería de acero. Desde pequeña, Ana fue educada no como una niña cualquiera, sino como la heredera de un trono frágil, en peligro constante. Su padre, el duque Francisco II de Bretaña, sabía que los días de independencia del ducado estaban contados. Francia acechaba, deseosa de anexionar esas tierras estratégicas. Y en medio de ese juego geopolítico cruel, Ana se convirtió en la pieza más codiciada del tablero. Antes de cumplir los 14 años, ya tenía una lista de pretendientes más larga que la corte papal. Reyes, archiduques, príncipes. Todos querían casarse con ella, pero no por amor, no por su belleza o su inteligencia. La querían porque quien la tomara por esposa tomaba también Bretaña. Y aquí comienza el verdadero tormento, porque Ana no era ingenua, no era una muñeca real para vestir y mostrar. Era una muchacha brillante, culta, políglota, con una mente más aguda que muchas espadas. Y sobre todo, amaba profundamente su tierra. Sabía que un matrimonio equivocado significaba perder todo aquello que su padre había intentado proteger: la autonomía, el legado, la historia de su pueblo. Pero la historia, como ya sabemos, no suele ser compasiva con las mujeres valientes. A los 14 años, Ana fue forzada a casarse por poderes con Maximiliano de Austria, enemigo declarado de Francia. Un acto de desafío político, una jugada arriesgada y un error que tendría consecuencias devastadoras. La respuesta de Francia no se hizo esperar. Las tropas francesas invadieron Bretaña, tomaron castillos, quemaron aldeas y derrotaron a su gente. Ana, aún adolescente, se vio atrapada entre la promesa incumplida de un esposo ausente y el yugo de un enemigo victorioso. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La princesa fue obligada a casarse con su enemigo, con el hombre que había aplastado su tierra, con el rey que había derramado la sangre de su gente, con Carlos VIII de Francia. Era 1491. Ana tenía solo 14 años, y ese día su corona dejó de brillar. La mañana en que Ana de Bretaña entró en la corte francesa como reina consorte, no fue una celebración, sino una rendición silenciosa. Vestía de gala, sí, pero por dentro llevaba el luto de todo un pueblo. Los tapices dorados del castillo de Langeais no podían ocultar la humillación que suponía esa unión. La heredera de una nación independiente, desposada con su conquistador. Carlos VIII, joven, testarudo y con aspiraciones imperiales, apenas comprendía el valor simbólico y político de Ana. Para él, ella era una garantía, una llave que cerraba las puertas a la rebelión en Bretaña. Para Ana, él era el verdugo de su casa, de su padre fallecido, de su libertad. Y sin embargo, incluso en esa posición de sometimiento, Ana desplegó lo que muchos no esperaban: inteligencia, frialdad diplomática y una resistencia silenciosa que fue labrando su propia leyenda. No podía levantar ejércitos,
No podía anular su matrimonio, pero sí podía dejar constancia de que su título como duquesa de Bretaña no sería borrado tan fácilmente. Insistía una y otra vez en firmar como Ana, por la gracia de Dios, duquesa de Bretaña, reina de Francia. El orden no era accidental, y cada vez que lo hacía, lanzaba un pequeño desafío al poder real. Ana también exigió que en caso de que Carlos muriera, ella conservaría el derecho a decidir su siguiente matrimonio, y que sus hijos, si los tenía, deberían respetar la autonomía de Bretaña. Estas cláusulas, escritas con tinta noble, eran un intento de evitar que su tierra fuera absorbida como un simple apéndice del reino. Pero las tragedias no cesaban. De los 6 hijos que tuvo con Carlos, ninguno sobrevivió a la infancia. Uno por uno, fueron muriendo, como si el linaje se negara a prolongar una unión sellada con dolor. Cada muerte la hacía más fuerte por fuera, más rota por dentro, y el final llegó en 1498, cuando Carlos Omito murió de forma absurda, golpeándose la cabeza contra el dintel de una puerta baja en el castillo de Amboise. Una muerte casi irónica, un final estúpido para un hombre que había causado tanto dolor. Ana tenía ahora 21 años, viuda, sin herederos, y por un breve instante, libre. Pero la libertad para una mujer en la Europa del siglo XV era una ilusión efímera. El nuevo rey, Luis XII, primo de Carlos, anuló su propio matrimonio con Juana de Francia, hija del difunto rey Luis XI, para poder casarse con Ana. La presión política volvió a cerrarse sobre ella. Ana sabía que negarse significaba el estallido de una nueva guerra, y accedió. Otra vez. Por segunda vez en su vida, Ana fue obligada a casarse con el hombre que representaba la caída de Bretaña, aunque esta vez lo hizo bajo condiciones más severas. Exigió que si ella moría antes que Luis, su hija sería prometida al heredero del trono francés, para mantener, al menos en el papel, cierta independencia en su linaje bretón. Y así fue como Ana de Bretaña se convirtió en la única mujer de la historia de Francia que fue coronada 2 veces como reina. Pero su verdadera lucha se libraba en lo invisible. Mientras tejía tapices, organizaba funerales y gobernaba desde las sombras, Ana luchaba con discreción para que la cultura bretona sobreviviera. Mantenía viva su lengua, protegía monasterios, apoyaba a artistas y escritores de su tierra. Era una reina, sí, pero también una resistencia con corona, porque Ana, incluso humillada, nunca se rindió, y eso la convirtió en algo más que una figura decorativa en la historia francesa. En los pasillos sombríos del castillo de Blois, Ana pasaba sus últimos años rodeada de símbolos bretones, bordados con el armiño blanco, emblema de su ducado. Canciones que evocaban los bosques, las costas y las leyendas de su tierra natal. Cada rincón era una trinchera simbólica. Ana no había nacido para ser esposa de reyes, había nacido para ser soberana, y en su fuero interno nunca dejó de gobernar. Mientras la corte francesa celebraba banquetes y se embriagaba con los perfumes de Italia y las modas flamencas, Ana tejía una red de alianzas silenciosas con casas nobles bretonas, sostenía correspondencias en secreto y encargaba crónicas que hablaban de Bretaña como nación, no como provincia. Era su manera de no permitir que la historia la borrara. Se interesó también por la medicina y la botánica. Mandó plantar jardines con hierbas medicinales traídas de los confines del ducado. Creó un hospital para mujeres pobres y ayudaba personalmente en los partos de las campesinas cercanas. Decían que tenía manos frías y mirada severa, pero también una voz suave y una risa breve, que apenas duraba un instante y se apagaba como si tuviera miedo de ser escuchada por los muros del poder. Pero no todo era estrategia. Ana también era profundamente humana. Amó con una intensidad callada. Se sabe que lloró desconsolada cuando falleció su hija más querida, Claude, y aunque el deber la empujó a prometer a Claude con el heredero del trono, el futuro Francisco I,
Su alma se quebró al ver que su única hija sería usada del mismo modo en que la habían usado a ella. Ese fue quizás su acto más trágico y más profundo, porque en Claude vio el espejo de su propio destino, una princesa sacrificada por la política. Pero la historia caprichosa no terminó con su muerte. Tras fallecer en 1514, con apenas 36 años, su cuerpo fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, junto a su segundo esposo, Luis XII. Sin embargo, su corazón, no. Su corazón fue colocado en un relicario dorado con forma de cofre, grabado con flores, coronas, espadas y el lema que siempre la acompañó: a ma vie, a mi vida. Ese corazón fue enviado de vuelta a Nantes, capital de Bretaña, como símbolo último de su fidelidad a su tierra natal. Allí, entre muros silenciosos y vitrales antiguos, fue custodiado como una reliquia de una reina que había amado más a su pueblo que a cualquier trono. Pero ni siquiera en la muerte se le concedió paz. Durante la Revolución Francesa, su relicario fue saqueado y casi destruido. El corazón de Ana, símbolo de independencia y resistencia, fue puesto en riesgo por los mismos ideales que decían luchar por la libertad. Y sin embargo, sobrevivió. Fue encontrado, restaurado y hoy reposa en el Museo de Historia de Nantes. Ana de Bretaña, la mujer que fue reina 2 veces, madre de reinas, duquesa de un pueblo guerrero y símbolo de resistencia callada, sigue latiendo. Porque hay historias que no mueren, solo se esconden, esperando que alguien las despierte. Pero mientras la historia escrita trataba de encerrar a Ana entre fechas, matrimonios y tratados, la historia no escrita, esa que vive en los silencios, en las cartas olvidadas y en los detalles que apenas susurran los archivos, nos revela una dimensión mucho más íntima, más humana y más desgarradora. Una de esas cartas, escondida durante siglos en los archivos del castillo de Blois, mostraba a Ana escribiendo a una dama de su confianza. La tinta ya desvaída pero aún legible revelaba el tormento que la devoraba en secreto. Hablaba de sus noches en vela, de las lágrimas secas que no podía derramar delante de nadie. Decía: he nacido para un pueblo, pero nadie me preguntó si quería vivir para un trono. El lecho donde duermo es de oro, pero el silencio que me envuelve es de hierro. Con cada palabra, Ana se desnudaba sin mostrar su cuerpo, revelando esa herida invisible que le acompañó desde los 14 años. La imposibilidad de elegir, y sin embargo, no todo en su vida fue resignación. En medio de esa oscuridad, Ana encontró momentos de luz. Su pasión por el arte y la arquitectura, por ejemplo, dejó huellas indelebles. Fue ella quien impulsó la construcción de capillas, mandó a esculpir relieves que aún hoy pueden verse en Nantes y Tours, donde su escudo, la concha de la bretona orgullosa, sigue vigilando las piedras como si su alma jamás se hubiese ido. También fue una ferviente defensora del derecho de las mujeres a la educación, algo inaudito en su época. Bajo su tutela, jóvenes damas fueron instruidas no solo en bordados y plegarias, sino también en latín, historia y filosofía. En sus salones no solo se tejía lino, también se tejía pensamiento. Y quizás ahí, en ese gesto silencioso pero revolucionario, Ana dejaba entrever su verdadera estrategia. Si no podía cambiar el mundo en el que vivía, al menos podía sembrar semillas para un mundo diferente. Mientras tanto, su salud se deterioraba. Los partos constantes, la presión de la corte, los dolores renales que arrastraba desde su juventud, todo parecía conspirar contra ella. Y aún así, se mantenía erguida, como si supiera que cada gesto suyo estaba siendo observado no solo por cortesanos, sino por la historia misma. Porque cuando se es mujer y se ostenta poder, cada paso es una declaración, cada silencio un grito contenido. Y Ana de Bretaña caminó sobre cristales rotos con la frente en alto, sabiendo que aunque la obligaran a casarse con el verdugo de su familia, ella jamás permitiría que asesinaran su espíritu. Y así seguimos adentrándonos en su legado,
en sus decisiones más controversiales y en los secretos que todavía guarda la figura de esta mujer inquebrantable. Después del traslado de su corazón a Nantes, el ambiente en la corte francesa quedó impregnado de un silencio espeso, casi incómodo. Nadie osaba hablar en voz alta sobre el vacío que Ana dejaba, porque no era solo una reina quien se marchaba, era una presencia, una mujer que se había plantado como una roca frente al oleaje de la ambición ajena, una figura cuya sola existencia desafiaba la idea de que una reina debía obedecer y desaparecer. Y sin embargo, Ana había obedecido, pero no desaparecido. El legado de Ana fue más complejo de lo que los cronistas oficiales se atrevieron a admitir. Con su muerte, Francia consiguió lo que llevaba casi un siglo persiguiendo: la completa anexión de Bretaña. Pero no fue una victoria limpia. En cada aldea bretona aún se susurraban coplas tristes sobre la niña arrebatada a su pueblo, la joven obligada a entregar su vida a los enemigos de su casa, la madre que vio a sus hijos morir antes de florecer. Años más tarde, durante el reinado de su hija Claudia y su yerno Francisco I, Bretaña se convirtió oficialmente en parte indivisible del reino de Francia. Un acto administrativo para unos, una traición sellada en sangre para otros. Y mientras tanto, los archivos que Ana había mandado preservar, cartas, decretos, diarios personales, comenzaron a desaparecer lentamente de los registros públicos. Se reescribió su historia, se limaron las aristas, se suavizó su resistencia, pero no todo pudo ser borrado. En los márgenes de la historia oficial sobrevivieron detalles reveladores. Un testimonio escrito por una dama de compañía cercana a Ana relataba que, en sus últimos días, la reina hablaba en voz baja consigo misma, evocando nombres que nadie reconocía. Algunos creían que eran fantasmas del pasado, otros que eran avisos o maldiciones. En una de sus cartas privadas, Ana escribió una frase escalofriante: «Lo que Francia ha tomado con alianzas, Bretaña lo recuperará con memoria. No hay reino eterno si su reina no lo olvida». Y esa frase ha sobrevivido siglos. Hoy, aún en Nantes, los bretones celebran a Ana no como reina de Francia, sino como la última gran duquesa, la que nunca dejó de luchar desde su silencio. Su retrato sigue apareciendo en banderas, monumentos, canciones populares. Se le reza como se reza a las mártires. Y cada vez que se vuelve a hablar de ella, el pasado retumba, exigiendo ser contado como realmente fue. Durante los años posteriores a su fallecimiento, la corte de Francia trabajó con esmero para moldear la imagen de Ana como una reina dócil, sumisa y obediente a los intereses de su marido, Luis XII. Se encargaron retratos idealizados. Se omitieron sus enfrentamientos con la nobleza francesa. Se destruyeron o modificaron documentos que hablaban de sus intentos por preservar la independencia bretona. Incluso se encargaron crónicas falsas en las que se sugería que Ana había aceptado con gusto su papel de reina de Francia, omitiendo completamente sus negociaciones clandestinas para casar a su hija Claudia con un príncipe extranjero y asegurar así la continuidad bretona. Pero los documentos más reveladores no estaban en París, sino en Bretaña. En Rennes y Nantes, entre archivos eclesiásticos y testamentos perdidos, los historiadores posteriores encontraron huellas de una mujer profundamente resentida con la corona francesa. En una carta dirigida a su confesor, jamás publicada en vida, Ana confesaba sentirse violada en el alma, forzada a besar la mano que había destruido a su padre, su herencia y su pueblo. «Me han coronado con una diadema de espinas», escribió, «y cada día me recuerdan que el oro pesa más que la sangre». Estas palabras no solo revelaban una herida emocional, eran una acusación política. Ana entendía perfectamente que su matrimonio era un arma, un contrato de sometimiento, y aún así resistió. Desde los márgenes del trono, desde las cunas vacías de sus hijos muertos, tejió una red de alianzas discretas con nobles bretones que jamás reconocieron la legitimidad de la anexión francesa.
Uno de estos nobles fue el vizconde de Rohan, que escondió durante años documentos comprometedores sobre los tratados forzados de unión. En su castillo se guardaron, entre otras cosas, los diarios personales de una de las doncellas más cercanas a Ana, en los que se relataba cómo la reina lloraba cada vez que debía firmar un decreto que anulaba las libertades bretonas. Y había algo más. Un secreto que ha fascinado a historiadores y conspiradores por igual. El destino del corazón de Ana. Oficialmente su corazón fue trasladado a Nantes y colocado en un relicario de oro como era su voluntad. Pero años más tarde, en plena Revolución Francesa, el relicario fue confiscado por revolucionarios anticlericales. Se creía perdido para siempre. Hasta que en 1819 apareció misteriosamente en una colección privada en París. El problema: el relicario estaba vacío. El corazón de Ana había desaparecido. Fue robado, oculto por los bretones como símbolo de resistencia, enterrado en secreto para impedir que la corona francesa lo reclamara. Nadie lo sabe con certeza, pero desde entonces, en algunas familias bretonas se ha transmitido una antigua leyenda, que el corazón de Ana sigue en Bretaña, oculto bajo una ermita junto al mar, esperando que llegue el día en que su tierra sea libre de nuevo. Y mientras ese corazón siga oculto, Ana de Bretaña tampoco descansará. Tras su fallecimiento, Francia creyó haber ganado. El ducado estaba absorbido, la línea sucesoria asegurada. Sin embargo, lo que no anticiparon fue que el espíritu de Ana se filtraría en los rincones más íntimos de la cultura bretona. Su lengua, sus canciones, sus rituales y sus leyendas. Durante generaciones, los campesinos y artesanos de Bretaña continuaron narrando, en voz baja, la historia de la princesa sacrificada, la mujer que fue obligada a entregar su alma a quienes destruyeron su mundo. En los bordados de lino que aún conservaban las abuelas en cofres de madera, se podían ver símbolos que no aparecían en los escudos oficiales. La armiño encadenada, la corona partida, el lirio francés atravesado por una daga. No eran simples decoraciones, eran mensajes, recuerdos visuales de una traición que no debía olvidarse. Mientras tanto, en la corte francesa, la descendencia de Ana crecía bajo la vigilancia de los Valois y los Borbones. Su hija Claudia, a quien Ana había intentado proteger del destino que ella misma vivió, terminó también casada con un rey francés, Francisco I. Otra vez, Bretaña quedaba atada por alianzas forzadas, por contratos nupciales disfrazados de amor. Pero lo más trágico era que Claudia, como su madre, fue silenciada. Pocas veces se menciona su nombre en los libros de historia, y menos aún se habla de su dolor, de su intento por proteger la herencia bretona, de su temprana muerte envuelta en intrigas y soledad. Las voces femeninas en esta historia fueron constantemente borradas, y sin embargo, persistieron. En la poesía oral, en las cartas privadas, en las misas clandestinas donde se pedía por nuestra reina de la pena. En esos rincones fue donde Ana de Bretaña siguió viva, como un símbolo de lucha, como un susurro incómodo para quienes escribieron la historia desde el poder. Y si hablamos de lucha, no podemos ignorar los movimientos bretones que surgieron en los siglos siguientes. En el siglo XVII algunos nobles menores aún portaban en sus anillos el escudo antiguo de Bretaña, como un gesto de resistencia silenciosa. En el siglo XIX, durante el auge del romanticismo, Ana se convirtió en una figura mítica para los defensores del regionalismo. Se escribieron obras de teatro, baladas y hasta novelas en bretón sobre su martirio y su coraje. Y en el siglo XX, incluso durante la ocupación nazi, algunos movimientos bretones utilizaron su figura como símbolo de una identidad reprimida. Fue entonces cuando se empezó a hablar del corazón de Ana, no como reliquia física, sino como un símbolo latente de soberanía robada. Hasta hoy muchos bretones ven en su figura algo más profundo que una reina. La ven como la madre herida de un pueblo que nunca fue del todo conquistado,
y su historia, lejos de quedar en el olvido, ha sido contada una y otra vez, con más verdad en los cuentos susurrados junto al fuego que en los tomos oficiales de las academias. Porque Ana de Bretaña nunca fue simplemente una reina, fue una mujer usada como moneda de cambio, 2 veces entregada a los hombres que destruyeron su linaje y su tierra, pero aún así se mantuvo firme. En un mundo donde la obediencia era ley, ella resistió desde el símbolo, desde el gesto, desde el legado. Quizá no pudo cambiar el destino de su pueblo con espadas ni con decretos, pero sí dejó semillas en la historia, en cada documento que firmó como duquesa de Bretaña, aun siendo reina de Francia, en cada intento de que su lengua, su escudo, su identidad no desaparecieran, en cada hija educada para recordar quiénes eran, incluso en un mundo que se lo prohibía, y lo más estremecedor, su corazón literal, físico, fue preservado en una urna de oro, como si hasta los franceses más poderosos entendieran que aquella mujer no era del todo suya. Ese corazón fue robado en 2018 por desconocidos, y aunque más tarde fue recuperado, su robo fue casi un acto poético, como si alguien siglos después todavía sintiera que a Ana se le debía justicia. Ese corazón late aún, de forma invisible, en quienes no aceptan que las grandes mujeres de la historia sean tratadas como sombras. Late en ti, que escuchas estas palabras buscando algo más que una historia para dormir, buscando un fragmento de verdad. Porque cuando una historia toca el alma, no solo nos hace dormir, también nos despierta. Y si esta historia te emocionó, si en algún momento sentiste rabia, empatía o una punzada de curiosidad por Ana, te invito a que le des me gusta a este video. Suscríbete al canal para seguir explorando las vidas de quienes como ella fueron silenciados, pero jamás vencidos. Gracias por dejarme contarte esta historia. Y ahora, que descanses con la mente llena de historia y el corazón latiendo con memoria. Hasta la próxima.